Nueva York era el lugar de moda en la década de 1920. Manhattan se había convertido en la capital del mundo y era el centro del glamour y la sofisticación, la ciudad que nunca duerme. En Nueva York, jóvenes radiantes bailaban al ritmo del jazz. Se creaban millonarios de la noche a la mañana. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. Fue la fiesta más larga de la era moderna. Putting on the Ritz. Hasta que la burbuja estalló sin previo aviso. La juerga había terminado. Un terremoto financiero sacudió Wall Street. La historia lo llamaría el crack del 29 o el gran crack, y sería un trauma para la nación. Miles de negocios quebraron. Millones de personas se quedaron sin trabajo. Hombres orgullosos tuvieron que pasar por la humillación del paro y los comedores de beneficencia. Las familias desahuciadas fueron a parar a barrios de chabolas a un paso de los imponentes símbolos de riqueza. ¿Cómo es posible que el país subiera tan deprisa y cayera de forma tan repentina? Que el motor del mundo occidental se paralizara en 1929. Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial tras su intervención en la Primera Guerra Mundial, de la que surgió como la nación más próspera del mundo. Al principio no había querido entrar en la contienda europea. Como país neutral vinculado históricamente tanto a Gran Bretaña como a Francia, Estados Unidos estaba logrando grandes beneficios con la venta de armas, municiones y hasta productos de avituallamiento a ambos países. Y no solo se enriquecían los comerciantes de armas, los trabajadores también recibían importantes bonificaciones. Además, el gobierno necesitaba una victoria aliada para proteger los 3.000 millones de dólares en créditos con los que se estaba financiando la guerra. Para el presidente Woodrow Wilson, demócrata contrario a la guerra, la neutralidad era un dilema. Su preocupación principal era hacerlo más decente. Sentía una afinidad natural por los aliados, pero no entraría en su guerra si no estaba moralmente convencido. Cuando descubrió que Alemania planeaba ofrecer partes importantes de Estados Unidos a México en caso de lograr la victoria, por fin lo tuvo claro. Estados Unidos libraría lo que denominó la guerra para acabar con todas las guerras. En el verano de 1917, las tropas estadounidenses embarcaron hacia los campos de batalla de Europa. Los campos de Francia, donde los combates eran más intensos, se habían convertido en un atolladero con terribles pérdidas en ambos bandos. Millones habían muerto. En 2 meses, Estados Unidos enviaría 2 millones de hombres para aliviar a unas tropas aliadas exhaustas. El dinámico empuje yanqui resultó decisivo. Por primera vez en 4 años de amargos combates, los soldados alemanes emprendieron la retirada. El 11 de noviembre de 1918, un armisticio puso fin a la Gran Guerra. Hubo un estallido de júbilo generalizado. El presidente Wilson viajó hasta Francia, donde fue aclamado como un ángel justiciero. El impulso estadounidense en el último momento había contribuido a ganar la guerra salvando la vida de muchos franceses. Sin embargo, en París, donde se iba a negociar el Tratado de Versalles, su plan de paz no tuvo muy buena acogida entre los franceses, cuyas ansias de venganza eran incompatibles con el idealista afán de Wilson de prevenir futuras guerras. A su regreso, Wilson percibió un cambio en el estado de ánimo.
Muchos ciudadanos, en particular los republicanos que controlaban el Senado, no querían una participación prolongada en los asuntos europeos. Estados Unidos no ratificó el Tratado de Versalles y la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales de 1920 supuso el fin de Wilson y de su cruzada por la paz mundial. La nueva década cargada de promesas comenzó con un noble experimento, la ley seca o prohibición. Se declaró ilegal en todo el país la elaboración, el transporte y la venta de alcohol, aunque no su adquisición o su consumo. Por todo el territorio, miles de litros de licores fueron vertidos por las alcantarillas. Por primera vez en la historia, una nación occidental había votado a favor de la prohibición, una ley que iba a resultar imposible de aplicar. Warren Harding, el nuevo presidente republicano, trató la ley seca de manera muy parecida a como lo hacían sus conciudadanos, apoyándola en público, pero disfrutando de generosos whiskies en privado. Harding obtuvo una victoria aplastante. Su política reflejaba el estado de ánimo de los estadounidenses de la época, sobre todo su pretensión de bajar los impuestos a las rentas privadas y a las empresas. Era un presidente muy popular, pero su criterio era tan fiable como su swing practicando golf. Y los rumores de corrupción en su gabinete empañaron los últimos meses de su presidencia. Murió en agosto de 1923 de un ataque al corazón cuando todavía estaba en funciones. Su sucesor, Calvin Coolidge, nunca sería sospechoso de corrupción. Era un devoto republicano cuyo lema era «El gran negocio de América son los negocios». Estaba en contra de cualquier mecanismo de regulación y a favor del libre mercado y la libre empresa. Coolidge, además, era un presbiteriano temeroso de Dios que estaba convencido de que el propio creador era capitalista y que trabajar en una fábrica era una muestra de veneración. Un perplejo periodista lo apodó el puritano de Babilonia. Sin embargo, desde el primer momento en que pisó la Casa Blanca, demostró que era un puritano muy laxo. Arquetipo del republicano de la época, ejerció la presidencia durante el periodo de prosperidad más espectacular en la historia de una nación. He aquí algunas de las razones por las que pretendo reducir el gasto público. Quiero que el pueblo de América trabaje menos para el gobierno y más para sí mismo. Quiero que tengan la recompensa de su propio esfuerzo. Ese es el significado principal de la libertad. En una época de individualismo feroz, Coolidge, además de puritano, aspiraba a ser un héroe. Su esposa utilizó una de las sensaciones del momento, la cámara de imágenes en movimiento, para retratarlo como un inverosímil vaquero del salvaje oeste. Hacia mediados de la década de 1920, incluso el salvaje oeste había sido sacrificado en aras del auge de la energía industrial y del talento en ingeniería que estaba transformando Estados Unidos. Inmensos espacios abiertos, ricos en recursos naturales, fueron expoliados. Las ciudades eran bulliciosas colmenas comerciales. Barcos cargados de inmigrantes proporcionaban mano de obra barata en el que ya era el país más rico del mundo. Sus créditos de guerra a los aliados habían aumentado con los intereses hasta 12.000 millones de dólares. Casi todas las naciones del mundo occidental tenían dinero de Estados Unidos. Estados Unidos era ahora una potencia industrial, y el gigante de los fabricantes era un ingeniero llamado Henry Ford, que llevaba fabricando motores desde la década de 1890. Él creía que un día habría un automóvil familiar en cada casa. Y el sueño se hizo realidad cuando inventó una versión moderna de la línea de producción en serie, una interminable cinta transportadora en la que ejércitos de obreros montaban vehículos a motor idénticos pieza a pieza. Cuanto más crecía el número de automóviles, más bajaba su precio. Cuando Ford presentó el sistema por primera vez en 1913, se tardaba 12 horas y media en montar un solo coche. A finales de los años 20, cada 24 segundos salía un modelo T de su fábrica.
La cadena de montaje de Ford puso a todo el país sobre ruedas. El modelo T, apodado cariñosamente Tin Lizzy, cambió la vida de la gente y también el país. Era resistente, elegante y fácil de conducir. Costaba solamente $295, era casi $550 más barato que el modelo original, y gracias a otro invento nacional, la compra a plazos, la mayoría de las familias podían permitírselo. En 1924 se habían vendido ya 10 millones. La industria del automóvil estaba teniendo una repercusión enorme en la economía estadounidense. Inspiró el crecimiento más rápido de la historia en construcción de carreteras. En una década, las pistas polvorientas de todo Estados Unidos habían sido sustituidas por carreteras asfaltadas. Se instalaron gasolineras en miles de localidades y los beneficios de la industria del petróleo crecieron de forma espectacular. La industria del automóvil empleaba el 96% del petróleo de la nación, el 80% de su caucho y el 20% de su acero. En 1928 había 9 automóviles por cada 10 familias. La producción en serie aceleraba los procesos de fabricación y reducía costes. Henry Ford decía que era el Mesías de los negocios. Un Mesías que, como era lógico, vestía trajes producidos en serie, ya que las sastrerías habían sustituido las prendas a medida por los conjuntos fabricados en todas las tallas y para todas las edades y presupuestos. Los salarios de los trabajadores crecieron de manera espectacular y con la bajada de impuestos creció el poder adquisitivo de todas las familias. El ama de casa y la joven trabajadora que querían lo más novedoso del mercado, una lavadora, un frigorífico o una aspiradora, consiguieron liberarse gracias a estos aparatos que ahorraban tiempo. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. La radio, diseñada originalmente para las comunicaciones a larga distancia, también era un elemento indispensable en las casas a mediados de los años 20, aunque solo una familia acomodada podía permitirse este modelo de $275. Gracias a los reclamos publicitarios pasó de un reducido mercado especializado a su comercialización nacional. Solo en 1925 se vendieron 11 millones de aparatos. La radio ofrecía noticias, partes meteorológicos, radionovelas y un sinfín de música a una nación entregada. Igual que la radio, el gramófono representó una nueva forma de libertad. Música portátil e instantánea para una nueva generación de mujeres jóvenes liberadas y preocupadas por la moda. Era la generación de las flappers, como se hacían llamar por su forma de bailar. Ellas marcaron el tono y el estilo de toda la década. El nuevo y floreciente negocio de la publicidad las adoraba. A una flapper le gustaba mucho la nueva música, el jazz, que los más conservadores llamaban decadente. Vestía faldas escandalosamente cortas y sombreros descarados. Se sabía todos los bailes de moda, como el charleston. Y pensaba que podía comportarse como le viniera en gana, lo que incluía cortarse la larga melena para llevar un corte masculino. Las fiestas salvajes que duraban toda la noche eran su hábitat natural. Hubo comentaristas que calificaron a las flappers y a sus acompañantes de generación perdida porque despreciaban los principios morales de la América tradicional. Rebeldes como nadie, consumían a placer la fruta prohibida, el alcohol.
Para entonces ya se servían bebidas ilegales por todas partes y se calculaba que había 32.000 speakeasies, bares clandestinos dirigidos por gángsteres del país que ingresaban grandes sumas libres de impuestos. Y eso solo en los locales elegantes. Los bares ilegales y clandestinos que vendían alcohol barato se contaban por cientos de miles. El hombre que más beneficio obtuvo de la sed de la nación, aquí aparece viendo correr a su caballo, fue Al Capone, un gran gángster de Chicago. Tenía todos sus bares clandestinos bien abastecidos de licor de contrabando, en su mayor parte procedente de Canadá y Cuba. De vez en cuando la Guardia Costera abordaba un barco que transportaba esta mercancía ilegal, pero filmaciones como esta eran poco más que propaganda federal. La guerra al alcohol ya era una batalla perdida, aunque nadie estaba dispuesto a admitirlo. Y menos que nadie, un apasionado lector de la Biblia procedente del Medio Oeste, cuyo hijo predilecto era un predicador de fuego y azufre llamado Billy Sunday, quien aborrecía el alcohol, pero amaba el dinero. De acuerdo con nuestro patrón oro y plata, Abraham valía $1.500.000, David valía 3.000 millones, Salomón valía 5.000 millones. Salomón podía haber contratado a Andrew Carnegie de mayordomo, a JP Morgan para segar su césped, a Andrew Mellon de chofer y a John Rockefeller para darle betún a sus botas. América necesita una auténtica marea de la antigua religión. Y hoy quiero comprometerme y que os comprometáis conmigo a no descansar jamás hasta que este viejo mundo que odia a Dios, que odia a Jesucristo, que se empapa en whisky, quebranta el sabbat, blasfema, comete infidelidad y practica el contrabando, esté ligado a la cruz de Jesucristo con las doradas cadenas del amor. Esas doradas cadenas del amor, por supuesto, no se encontraban en los estados del sur. Allí todas las clases de ambos grupos raciales no disfrutaban de la radiante prosperidad del norte. El precio de las cosechas había caído. Hombres que temían haberlo perdido todo buscaron a quien echarle la culpa y, encapuchados, posaron sus ojos en los judíos, los extranjeros y sobre todo los afroamericanos. En un momento en el que Estados Unidos era admirado en todo el mundo por la vitalidad de sus libertades y por su manera de ayudar a los pobres y hambrientos de Europa, apareció un ejército siniestro de racistas blancos que se hacía llamar Ku Klux Klan, recorriendo la capital de la nación sin que apenas se alzara una voz en su contra. Cuando se celebró esta marcha, el grupo contaba con 5 millones de miembros. Los negros huyeron en masa hacia el norte para evitar las bandas de linchadores. Muchos se establecieron en un barrio periférico de Nueva York llamado Harlem. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem Blitz, putting on the Ritz. La era del jazz, que había comenzado en Nueva Orleans, echaría sus sofisticadas raíces en este gueto afroamericano de moda. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem Blitz, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes, every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits, putting on the Ritz. La mejor música del momento llegaba hasta los hogares estadounidenses a través de un nuevo medio, la radio, y sus ritmos resonaban alegremente por todo el mundo. Además del jazz, la cultura popular estuvo dominada por el cine durante toda la década de 1920. Surgido como una novedad menor del mundo del espectáculo, el cine pasó a ser una forma de entretenimiento que generaba miles de millones de dólares.
Los estudios estaban pasmados ante el tirón de las estrellas de la pantalla como Mary Pickford y su esposo en los años 20, Douglas Fairbanks. Mary Pickford había sido proclamada novia de la nación ya en 1915. Cuando los productores de Hollywood reconocieron su valor, empezaron a pagarle $10,000 a la semana, salario que volverían a aumentarle en los años 20. Pero el rey del cine mudo era el cómico Charlie Chaplin, nacido en Gran Bretaña. Restó poder a los magnates del cine dirigiendo y produciendo sus propias películas. Con La Quimera del Oro ganó $2 millones. Rodolfo Valentino, el amante latino, derritió los corazones femeninos en su papel de El Caír. Murió de forma muy prematura en 1926 y se le rindieron honores con algo parecido a un funeral de Estado. Pola Negri, su compañera de estrellato, vestía un decadente traje de luto muy apropiado. Periódicos de todo el mundo informaban de que había mujeres llorando por todas las calles de la ciudad. Hollywood se dio cuenta de que su futuro estaba en las estrellas. Hasta los escolares idolatraban a los nuevos héroes de la gran pantalla. En las fiestas de disfraces todos querían parecerse a Charlie Chaplin o a Douglas Fairbanks, actores cuyas voces jamás habían oído. Aunque eso estaba a punto de cambiar. Al Jolson sería el primero en romper la barrera del sonido. Baby, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Baby, don't you know me? It's a little baby. I walk a million miles for one of your smiles. Come on, El cine sonoro llegó de la mano de la mayor estrella de vodevil del momento con una película llamada El cantor de jazz. Y no fue simplemente la sensación de una noche como tantos predecían. Un año más tarde, 9.000 cines exhibían películas habladas. Sin embargo, el héroe de carne y hueso más afamado era Charles Lindbergh, quien había soñado desde siempre con cruzar volando uno de los mayores océanos del mundo, y no tardaría en ganarse el corazón de todos los estadounidenses. La primavera de 1927 había despegado de Nueva York en un inestable monoplano llamado Espíritu de San Luis, con la intención de ser el primer aviador en cruzar el Atlántico sin escalas y ganar un premio de $25,000. Se perdió de vista durante 33 horas, mientras millones de estadounidenses seguían su periplo por la radio y los periódicos. A su llegada a la costa de Irlanda, fue avistado por unos granjeros, y un mensaje emitido por radio informó al mundo de que el aviador aún estaba en el aire. Finalmente, Lindbergh aterrizó en París en una pista tan bien iluminada que le deslumbraron las luces al tomar tierra. Su repentina fama simbolizaba el espíritu de la época, y gracias a su ejemplo, el mundo de la aviación abriría la puerta a modernos y apasionantes adelantos. En casa, los neoyorquinos brindaron a su héroe un recibimiento triunfal sin par en años venideros. Ruth Elder, mujer piloto con el aspecto de una estrella de cine, soñaba con emular a Lindbergh. Pero tuvo que amerizar en el Atlántico a las 2.000 millas de trayecto. Las mujeres piloto, aviatrices como las llamaban, habían conseguido abrirse paso en un mundo masculino y desafiaban a los hombres en los máximos niveles.
En la cima de las celebridades junto con Lindbergh estaba Babe Ruth, el jugador de béisbol más dinámico de la época. Era como un pavo hinchado de piernas delgadas que cada año se superaba a sí mismo. Con sus 60 home runs para los Yankees de Nueva York la temporada de 1927, estableció un récord que perduraría más de 30 años. Cobraba $52.000 al año, el triple que su rival más cercano. Pero el deportista más importante de la década de 1920, por su gran poder de seducción, fue el boxeador Jack Dempsey. Protagonizó 2 dramáticos duelos con el guapo Gene Tunney. Los llamaban La Bella y la Bestia. Sus 2 combates con récords mundiales de audiencia generaron recaudaciones en taquilla de millones de dólares. Dempsey perdió ambos combates, pero como tantos estadounidenses en los años 20, hizo una fortuna. Sin embargo, en una década hambrienta de nuevos héroes, como deportista estaba acabado y se retiró en 1929. Tal vez el gigante del deporte más popular de los años 20 y alguien diferente a todos los demás fue Bobby Jones, el genio del golf que nunca jugó por dinero. No dejó de ser amateur en toda su brillante carrera y no le interesaba nada la fama. Ni siquiera parecía interesado en ganar. Simplemente lo hacía un año tras otro en Estados Unidos y en Gran Bretaña con un swing tan sublime que se le podía poner música. Fue el primer golfista que consiguió el Grand Slam al ganar los 4 grandes torneos el mismo año. Pero siempre será recordado como un caballero ejemplar. Henry Ford era el gran empresario del momento, pero también era demasiado despiadado en el triunfo para ser un caballero. Tenía cada vez mayor competencia de General Motors y Chrysler, y aunque había vendido ya 15 millones del modelo T, en 1927 las ventas estaban cayendo y ya se veía como anticuado. Solo se fabricaban los de color negro. Pero pronto un nuevo automóvil iba a revolucionar las calles. Henry Ford venció a la competencia con una versión mejorada del entrañable Tin Lizzie, el llamado Modelo A. Sin embargo, había actuado como un tirano para conseguirlo, dejando a 60.000 obreros sin sueldo durante 60 días mientras construía una nueva fábrica. Lay off, people, lay off, folks. None of your sarcastic jokes, 'cause Henry's made a lady out of Lizzie. Have you seen her? Ain't she great? She's something you'll appreciate. I'm sure you understand just what I mean. Why, everybody, everywhere is falling for her now. I'm talking about the new Ford, and boy, she is a wow. Lay off, people, lay off, folks. None of your sarcastic jokes, 'cause Henry's made a lady out of Lizzie. She once had rattles in her wheel, but now she's full of sex appeal, 'cause Henry's made a lady out of Lizzie. El Modelo A fue otro éxito de ventas. El crédito fácil permitió a los automovilistas sustituir su Tin Lizzie por el modelo nuevo. A esas alturas de la década, prácticamente todos los coches se vendían a crédito y prácticamente todo el mundo estaba endeudado. Los bancos y las empresas de préstamos se apresuraban a prestar dinero sin hacer muchas preguntas. Lo único que parecía gustar más que los coches a los estadounidenses era la emoción de especular en bolsa. Desde 1927 a 1929, muchos estadounidenses contrajeron la locura de Wall Street, presas de la fiebre por invertir mientras las acciones no paraban de subir. El crédito instantáneo significaba que oficinistas, secretarias, amas de casa, mineros y botones ya podían invertir en acciones. Todo el mundo podía comprar con margen, es decir, a crédito con préstamos de su corredor. En 1927 se negociaron 577 millones de acciones. En 1928, Calvin Coolidge decidió no presentarse a otro mandato presidencial. No había logrado gran cosa, pero conservaba su popularidad, porque durante su presidencia los estadounidenses vivieron como nunca habían vivido. Según lo veían, había hecho un buen trabajo como presidente. Sin embargo, aunque la economía seguía creciendo, había corrientes alarmantes bajo esa superficie deslumbrante. El crédito instantáneo y la negativa del gobierno a regular un mercado de valores desmandado eran una invitación al desastre.
y muchos países europeos tenían dificultades para pagar sus créditos de guerra a Estados Unidos. El máximo referente republicano seguía siendo Herbert Hoover, secretario de Comercio desde 1920 y a quien muchos consideraban el artífice de la prosperidad. Ahora aspiraba a cumplir un mandato con mayor prosperidad y progreso si cabía. Durante la campaña presidencial de 1928, Herbert Hoover predijo: «La casa pobre está desapareciendo entre nosotros», y declaró que Estados Unidos estaba más cerca que nunca del triunfo definitivo sobre la pobreza en la historia de cualquier territorio. Hoover representaba el sueño americano. A los 40 años se había hecho multimillonario y por tanto sabía cómo funcionaba el dinero, pero su éxito le había llevado a creer que todo el mundo era responsable de su propio bienestar. El gobierno, dijo, no debe entrometerse en la vida de la gente. Al tomar posesión de su cargo, se comprometió a acabar con los bares clandestinos que los gánsteres habían establecido por todo el país y a tomar medidas enérgicas contra destacados mafiosos como Al Capone, que en 1927 ya había amasado una fortuna de $30 millones. Capone se había convertido en toda una celebridad y era incluso aclamado por la multitud en un partido de béisbol. Sin embargo, la violencia iría a peor. El día de San Valentín de 1929, Capone mandó a sus secuaces con metralletas a un garaje de Chicago. 7 hombres de una banda rival fueron acribillados. Esto es una reconstrucción de la matanza, pero las fotografías cuentan su versión de la terrible historia. Estos sangrientos asesinatos dañaron la popularidad de Capone. En 1931, Capone fue juzgado por fraude fiscal, por no pagar los impuestos correspondientes a los beneficios de sus actividades ilegales. Fue declarado culpable y pasó varios años en la prisión de Alcatraz. El último año de la egocéntrica década de los 20, prácticamente todo el mundo parecía buscar el dorado resplandor de la celebridad. Y si una era guapa, siempre tenía posibilidades de conseguir la fama como reina de la belleza. Era una época en la que los logros triviales se equiparaban a los grandiosos, como los altísimos rascacielos de Manhattan. A más de 300 metros de altura sobre las calles de Nueva York, intrépidos operarios trabajaban en las últimas plantas de uno de los prodigios del diseño de la época, el rascacielos Chrysler, que estaba a punto de convertirse en el edificio más alto del mundo. Lo estaban construyendo profesionales de actividades de riesgo y se iba a convertir en el símbolo perfecto de los felices años 20. Pero abajo, a ras de suelo, en los parqués del mercado de corros de Wall Street, los especuladores seguían comprando acciones y participaciones con un fervor que ya era característico de la década. Era como si abrigaran la certidumbre ciega de que nada podía torcerse. Sin embargo, el jueves 24 de octubre de 1929, sin previo aviso, la burbuja estalló. Hubo una estampida por vender. Cundió el pánico y los precios cayeron de forma alarmante mientras cada vez más inversores intentaban vender sus activos. Al término de la jornada, la bolsa de valores había perdido $4.000 millones. Y durante el fin de semana, la situación empeoró. La gente caminaba por las calles aturdida tratando de asimilar las noticias. Muchos corredores que habían vendido participaciones con margen habían pedido créditos a los bancos para adquirirlas y ahora los bancos reclamaban su dinero. Para devolver los préstamos, los corredores tuvieron que reclamar las deudas contraídas por sus clientes y la única forma que tenían estos de devolver el dinero era vendiendo participaciones a cualquier precio. Los corredores e inversores afectados entraron en pánico y vendieron más de 16 millones de títulos en una jornada conocida como el Martes Negro. Los precios de las acciones sufrieron un desplome de $14.000 millones. Había indignación por la manera en que los operadores comerciales habían jugado con dinero que no era suyo.
La clase trabajadora vio cómo se esfumaban todos sus ahorros en un frenesí de insensatez. Los ricos y famosos no se libraron. Jack Dempsey, el campeón de los pesos pesados ya retirado, había perdido gran parte de su fortuna, $3 millones. Quienes tenían ahorros en el banco se apresuraron a retirar su dinero, temiendo quedarse sin él. Ante esta demanda desaforada de reservas de efectivo e incapaces de recuperar los préstamos a especuladores arruinados, los bancos se vieron obligados a cerrar sus puertas y declararse en bancarrota. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida y no tenían más recursos para hacer frente a la crisis. Incapaces de conseguir los créditos necesarios para capear el temporal, muchas empresas tuvieron que cerrar y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. La expresión en el rostro de los que habían perdido su casa era de tortura por haberle fallado a los suyos. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? El crack del 29 produjo grandes sacudidas en toda la economía mundial. Los bancos que habían prestado dinero a Europa para contribuir a la recuperación tras la guerra reclamaron sus deudas en un intento de mantenerse a flote. Eso desencadenó una recesión económica en el extranjero y por tanto los bancos estadounidenses no podían recuperar el dinero que necesitaban para su propia recuperación. Ante una miseria cada vez más extendida, el presidente Hoover llamó al hombre más rico del país, John D. Rockefeller, el magnate del petróleo, con la esperanza de que sus palabras de consuelo restablecieran la mermada confianza de la nación. En estos días, muchos sienten el desaliento. En mis 93 años de vida, las depresiones han ido y venido. La prosperidad siempre ha regresado y volverá a hacerlo. Hoover insistía tozudamente en que la crisis solo era temporal. Se presentó en una delegación comercial y declaró: «Caballeros, llegan 60 días tarde, la depresión ha terminado». Viendo que la confianza del pueblo en su presidente se estaba esfumando, fichó a un prominente economista, el profesor Babbitt, para aparecer con él en un noticiero. Y no era precisamente convincente. Este país tiene la gran fortuna de tener en estos momentos a un cerebro privilegiado, el presidente Herbert Hoover, a los mandos de la nación. A medida que se agravaba la depresión, muchos ciudadanos empezaron a odiar a Herbert Hoover. Antaño el símbolo de la prosperidad comercial, hoy era el chivo expiatorio de la debacle. Sus declaraciones de que nadie se estaba muriendo de hambre y los indigentes estaban mejor alimentados que nunca sonaron crueles e insensibles. Su clara disposición a rescatar negocios y bancos mientras que abandonaba a su suerte a las personas vino a confirmar su frialdad de corazón. Se acuñaron nuevos términos: el Hoover Potaje, por los comedores de beneficencia, o las Hoovervillas, poblados chabolistas donde la gente vivía en refugios improvisados. Parejas de jóvenes desesperados se apuntaban a extenuantes maratones de baile en los que la pareja ganadora se llevaba a casa un premio en efectivo. Aunque la mayoría de estos bailarines sonámbulos estaban ahí por una sola razón: el premio a su agotador esfuerzo era comida gratis. El país más rico del planeta era incapaz de alimentar a todos sus ciudadanos. Sin embargo, hubo amas de casa que aunaron fuerzas para ayudar a quienes estaban pasando hambre. Compraban comestibles para su familia y donaban otra compra para las familias necesitadas. Luego los voluntarios repartían los alimentos. Comparte una comida, como se llamaba, fue un sistema improvisado, sin respaldo del gobierno. El presidente no pensaba que lo necesitara. Estaba convencido de que la recuperación estaba a la vuelta de la esquina y contrató a un destacado analista, Roger Babson, para decir lo propio. Todo indica que el comercio en general ya ha repuntado.
Me atreveré a decir más. 1931 debería ofrecer mejores oportunidades que ningún otro año a una generación. La predicción era terriblemente desacertada. El tiempo atmosférico fue un mal presagio de los tiempos más oscuros que se avecinaban. Cruzar el centeno era un símil de atravesar malos tiempos. Y cuanto más empeoraba la situación, más sensibleros se volvían los noticieros. Era un intento de elevar la moral y funcionaba. Tras la encantadora niña, vinieron las lindas muchachas de un coro trepando a una de las plataformas petrolíferas que habían enriquecido al país. La cultura popular tuvo un papel decisivo en la superación del trauma de la depresión. La forma de entretenimiento más popular de la década era el cine. La mayoría de los estadounidenses veían al menos una película a la semana y el número semanal de espectadores solía alcanzar los 100 millones. Las 5.000 películas filmadas durante los años de la depresión transportaban al espectador a un mundo en el que prácticamente no existían los momentos difíciles. Los noticieros recordaban a los estadounidenses que por sombrío que pareciera el porvenir, ellos seguían siendo los mayores triunfadores del mundo. A pesar de la Gran Depresión, el ingenio estadounidense continuaba su progresión. El Empire State Building pasó a ser el edificio más alto del mundo y prosiguió la construcción de grandes transatlánticos. A 120 kilómetros de la Estatua de la Libertad. Como debido a la ley seca no se podía botar el barco con champán, prepararon un cóctel con aguas de los 7 mares del mundo. Y aquí mismo tenemos a la primera dama del país, lista ya para romper la botella, que contiene las aguas de los 7 mares y de 2 canales contra la proa del presidente Hoover. La botella sigue ahí en el aire, colgando del cordón de seda rojo, blanco y azul, los colores de la bandera estadounidense. Fue una triste ironía que el barco se llamara Presidente Hoover, porque mientras lo estaban botando, la presidencia de Hoover se hundía sin remedio, junto con la reputación de distinguidos economistas, cuyo lenguaje enrevesado era parodiado por el humorista Robert Benchley. La depresión ha terminado. Mejores condiciones comerciales están ya a la vuelta de la esquina. Y cuando digo a la vuelta de la esquina, hablo en serio. Justo a la vuelta de la esquina. Si observan este diagrama, que tengo aquí, verán mejor lo que quiero decir. Nuestra balanza comercial era de 3.9.6.4, lo cual lógicamente generaba especulación y escasez. En tales circunstancias, no es de extrañar que la gente no supiera si iba o venía. Las más de las veces, hacían ambas cosas. Los datos estadísticos reales contaban otra cosa. Desde la cumbre de la prosperidad en 1929 hasta el fondo de la depresión en 1932, 9.000 bancos quebraron, 100.000 empresas se fueron a pique. La renta nacional se había reducido a la mitad, de 80.000 millones de dólares en 1929 a 40.000 en 1932. El paro creció desde el 3,2% hasta el 25%. Al menos 1 de cada 4 trabajadores fue despedido. La violencia estalló en las ciudades. Grupos de desempleados atacaban a las autoridades locales por no recibir ayuda suficiente de la beneficencia. Hubo revueltas por los alquileres y marchas contra el hambre. Pero fueron los veteranos de guerra quienes protagonizaron la protesta más sonada y también más trágica. En el verano de 1932, el Ejército de los Bonos, agrupación improvisada de 15.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial sin empleo, hizo autostop hasta Washington para exigir el pago inmediato de los bonos cuya distribución estaba prevista para 1945. Fuimos héroes en 1917, ahora somos mendigos, comentaba amargamente un veterano.
Cuando los manifestantes volvieron a su campamento, Hoover desplegó tropas antidisturbios dirigidas por el general Douglas MacArthur con la asistencia del comandante Dwight Eisenhower para despejar la zona. En los enfrentamientos, más de un centenar de manifestantes resultaron heridos. Las cámaras del noticiero grabaron el espectáculo profundamente alarmante de los soldados disparando contra sus conciudadanos. Los veteranos volvieron más tarde y subieron en tromba las escaleras del Capitolio coreando: «Demostremos que somos americanos». La popularidad de Hoover cayó todavía más. A finales de 1932, el electorado al fin perdió toda la confianza en él y una mayoría abrumadora votó a favor de Franklin Delano Roosevelt. Era el fin de 13 años de mandato republicano. El 4 de marzo de 1933, Roosevelt juró su cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Toda la verdad con franqueza y valentía. Roosevelt convenció a la población de que la depresión podría superarse y dejó un grito de guerra memorable a la audiencia de toda la nación. Permítanme manifestar mi firme convicción de que lo único que hemos de temer es al temor mismo. Debe haber una supervisión estricta de todas las operaciones bancarias, créditos e inversiones. La especulación con el dinero de los demás tiene que acabar ya. Su primera medida fue tomar las riendas de un sistema bancario que estaba fuera de control. Cerró todos los bancos del país durante 4 días mientras sus cuentas eran examinadas. Solo se permitió la reapertura de los que tenían las cuentas en orden y abundante dinero en efectivo. Permítanme dejar claro que todos los bancos se harán cargo de todas las necesidades. El 12 de marzo, en la primera de sus charlas junto al fuego, Roosevelt se dirigió al pueblo estadounidense para asegurarle que ahora los bancos eran seguros y que ya no tenían motivos para retirar sus ahorros. Cuando los bancos volvieron a abrir la semana siguiente, el dinero depositado superó al retirado antes del cierre. La crisis bancaria había terminado. El fantasma del miedo pronto desaparecerá. Después, firmó la entrada en vigor de la ley que pondría fin a la ley seca en todos los estados de la nación. El noble experimento claramente había fracasado. Había favorecido el auge de la delincuencia y más de la mitad de la nación quebrantaba la ley de forma habitual. La Administración de Recuperación Nacional, el programa de ayuda de Roosevelt, era el eje de su estrategia a largo plazo para aliviar el sufrimiento causado por la depresión, haciéndose cargo del bienestar del pueblo y creando empleo. La Casa Blanca fichó al cómico de Hollywood Jimmy Durante como excéntrico portavoz. You've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front, get back of him, get back of the president, and give a man a job. You know he bore the brunt. You know that. I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this in the NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give you heart a throb. You take this message straight from the president and give a man a job. Les he hablado de nuestro trabajo lento pero seguro en pos de la construcción de nuestra recuperación común. En los compromisos que contraje ante ustedes dejé 2 cosas claras. Una, que no les prometía ningún milagro. Y la otra, que lo haría lo mejor que supiera hacerlo. Les doy las gracias por su confianza. Todos nuestros problemas no van a resolverse mañana, pero estamos en ello. Y vamos en la buena dirección. Franklin Roosevelt no iba a encontrar inmediatamente una solución a la Gran Depresión, pero con la fuerza arrolladora de su personalidad supo infundir esperanza y dar estabilidad a un país afligido.
Quienes sobrevivieron a las tormentas que sucedieron al gran crack de 1929 recordarían el resto de su vida los años que lo habían precedido. Aquella década radiante como un arco iris, de fiesta cada noche, irresponsable pero maravillosa. Los locos años 20.